Alguien dirá, ah, ya, pues, profe, este 2.88 yo lo puedo redondear a 3. Este 3.9 lo puedo redondear a 4. Y este 3.84 lo puedo redondear a 4. Bueno, eso es lo que se hace, pues, no en aritmética o en álgebra, pero en química no. En química no. En química hay un método que a veces coincide, ¿eh? A veces coincide, pero a veces no. Mira, lo que tienes que hacer acá es buscar el menor valor. El menor valor de esos tres, ¿cuál sería? Obviamente sería este de acá, ¿no? Entonces, lo primero, escúchame, ¿eh? Lo primero que vas a hacer es buscar el menor valor, siempre y cuando te salgan números decimales. Y lo que vas a hacer ahora es dividir a todos estos números entre ese menor valor. A todos, a los tres. O sea, acá divides entre 2,8833, 2,8833, 2,8833. Bueno, y en el primer caso, para X me va a salir 1. A ver aquí, ¿cómo sería? Sería 3.9 dividido entre ¿cuántos, jovencitos? 2.8833, ¿no? Ya, eso nos está saliendo 1.3526. 1.3526. 1,3526. Como puedes ver, me salió un número decimal, pero yo no puedo decir que este número es 1. No, 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 no puedo hacer eso. Ya que era en el final, me está saliendo 3.8438 entre 2.8833. Ya, eso nos sale 1.3331. 1,3331. Entonces, como puedes ver, acá también salen decimales. Alguien dirá, profe, otra vez divido. No, no dividas. No hagas eso. ¿Ya? No hagas eso. Ahora vas a multiplicar. Primero se divide, luego se multiplica. Vas a multiplicar por un número entero, ojo, entero, 1, 2, 3, 4, 5, de tal forma que te salga un número entero o que se aproxime bastante a un número entero. Por ejemplo, bueno, a nadie se le ocurre multiplicar por 1, ¿no? Porque te sale lo mismo. ¿Qué pasa si multiplicas por 2? Bueno, si multiplicas por 2, acá te sale 2, chévere. Pero si multiplicas acá por 2, ¿cuánto te sale? 1.7. Perdón, 2.7. Tampoco se puede aproximar a 3 porque todavía está lejano. Profe, ¿y cuándo se considera que es cercano? Cuando es 2.99 o 3.01. Ahí se puede aproximar a 3. Pero yo no puedo decir que 2.7 sea 3. Muy bien, Darcy. Claro, aquí Darcy sugiere que multipliquemos por 3. Pero si yo multiplico a 1 por 3, a todos, a todititos los voy a multiplicar por 3, por el mismo número. Cuidado con estar multiplicando por números diferentes, ¿ah? Cuidado. Bueno, acá me sale 3. Si multiplicamos 1.33 por 3, me está saliendo 3.99. 3.99, pero este valor yo lo puedo aproximar a 4. Bueno, y en este caso, ¿cómo sería? A ver, 1.3526 lo multiplico por 3 y me sale exactamente 4.05. 4.05, 4.06 ya, ¿no? Y esto yo lo podría aproximar tranquilamente a 4. Entonces, por lo tanto, la fórmula empírica, ¿cuál sería, jovencitos? Carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 4. Entonces la clave acá sería la letra D. Entonces por ahí alguien puede decir, pero profe, acá nomás era que yo aproxima 3, aquí a 4 y aquí a 4. Como te repito, en algunos casos coincide, pero en otros casos no. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, así es como se calcula la fórmula empírica. ¿De acuerdo? La fórmula empírica. Profe, ¿y la fórmula molecular cómo se calcula? Ah, mira, vas a hacer lo siguiente, ¿ah? Vas a hacer lo siguiente. Mira, si tú quieres calcular la fórmula molecular, lo primero que tienes que hacer es calcular la fórmula empírica. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Un compuesto tiene la siguiente composición porcentual. Ya sabes, ¿no? La composición porcentual es el porcentaje de cada uno de los elementos en el compuesto. Y luego me dice, su peso molecular es 238 UMA. Mira, lo que te están dando acá es la masa molecular de la fórmula molecular. Y te piden calcular la fórmula molecular. Ya, entonces, ¿qué hacemos?
lo primero que yo digo es lo siguiente. Yo sé, mi amado profe me dijo que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica, pero yo no conozco la fórmula empírica, tampoco conozco el valor de K. Entonces lo segundo que hago es decir, ya, mi fórmula empírica contiene sodio, no sé cuánto sodio, lo ponen X, contiene azufre, no sé cuánto azufre, le pongo y también contiene oxígeno, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Pero anteriormente hemos visto que el valor de X se puede calcular dividiendo, pero en este caso sería la masa de sodio entre el peso atómico de sodio. ¿Eso es correcto para todos? ¿Eso es correcto para todos? Solamente en este caso, estimado Jaime. O sea, tú tienes que buscar un número que haga de que las cantidades se aproximen a un número entero, Jaimito. ¿Está bien? Disculpa, no te leí en su momento. Muchachos, por favor, si tienen una intervención, yo les agradecería que activen su micrófono, porque sí, a veces se me pasa el comentario o la pregunta y no vayan ustedes a pensar que no quiero responder, sino que simplemente, como se han dado cuenta, se me va, ¿no? Se me va. ¿Ya? Se llenan rápidamente los mensajes y alguien puede pensar que no le quiero responder. No, 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 no es así, ¿ya? Antes era así, ahora ya no. No, mentira. A ver, acá, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Peso de sodio entre peso atómico. Pero lo vamos a dejar planteado una vez. Como no tengo peso de sodio, voy a trabajar con el porcentaje de sodio, que sería ¿cuántos, jovencitos? 19,3. Y el peso atómico del sodio, bueno, ahí me lo dan de dato, vale 23. A ver, ¿alguien puede ir calculando este valor? Mientras yo voy planteando por acá cómo calculamos Y. Bueno, en este caso Y sería el peso de azufre entre el peso atómico del azufre. Luego tendríamos que calcular cuánto vale Z. Y Z lo vas a calcular dividiendo el peso de oxígeno entre el peso atómico del oxígeno. Ya, entonces, a ver acá, tendríamos que dividir para el azufre 26,9 sobre 32. Y para el oxígeno sería, a ver, 53,8 sobre 16. Muy bien, a ver, vamos a ver entonces por acá. Dividimos 19,3 entre 23 y eso sale 0,8391. Mira, salió decimal. 0,8391. Bueno, la recomendación, como les repito, es que trabajen con 4 decimales para que no cometan mucho error. El siguiente cociente sería 26,9 entre 32. Eso nos está saliendo 0,8406. 0,8406. Y finalmente tenemos que dividir 53,8 entre 16. Eso te va a salir 3,3625. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, jovencitos? ¿Qué se hace primero? ¿Se multiplica o se divide? ¿Qué se hace primero? ¿Se multiplica o se divide? Se divide, correcto, Paloma. Muy bien, señorita. ¿Entre cuánto se divide? ¿Ah? Eso es. ¿En cuánto se divide? Entre el menor, muy bien. Bueno, el menor sería otra vez el primero, ¿no? Entonces acá dividimos entre 0,8391. Aquí también vamos a dividir entre 0,8391. Y por aquí también dividimos entre 0,80 y te está saliendo 1. El segundo cociente, a ver, vamos, parece que sale también 1, ¿no? A ver, bien cerca. 0,8391. Eso te está saliendo exactamente 1,0018. Pero ese es un valor que tú tranquilamente lo puedes aproximar a 1. Mira, 0,0, está bien cerquita a 1. No es como 1,23 que nos había salido anteriormente, no, eso no era 1, pues esto sí es 1. Finalmente tenemos 3,3625 dividido entre 0,8391. Eso te está saliendo 4,0073.
4.0073. 00, mira, esto ya es 4, pues, ¿no? Esto ya es 4. Correcto, correcto. Ya, muy bien, entonces decimos acá, la fórmula entonces empírica sería ¿cuál? La fórmula empírica sería sodio 1, azufre 1, oxígeno 4. Muy bien, tenemos la fórmula empírica, pero también necesitamos calcular el valor de K. Entonces aquí en la tercera parte voy a calcular el valor de K. ¿Cómo se calcula el valor de K? Dividiendo. ¿Qué vamos a dividir? Los pesos fórmula. Peso fórmula en el numerador y peso fórmula en el denominador. Pero en el numerador vas a colocar el peso fórmula de la fórmula molecular, que no la conocemos. Y en el denominador vas a calcular el peso fórmula de la fórmula empírica que ya la tenemos. Mira, esta es su fórmula empírica. Entonces, como ya tienes la fórmula empírica, de ahí nomás, al costadito le calcula su peso fórmula. Peso fórmula de la fórmula empírica. A ver, ¿me ayudas? Sodio, 23. Azufre, 32. Oxígeno, 16. Pero mira que hay 4 oxígenos. Entonces, ¿cuánto sale todo esto? 123 más 32 más 64, 119. Perfecto, André. Entonces ya tenemos el peso fórmula de la fórmula empírica. 119 UMA. Y hay un dato. Este valor generalmente te lo dan de dato o te van a dar algunas condiciones para poder calcular cuánto es este peso fórmula. Pero en este caso, este peso fórmula fue dato. ¿Cuánto vale el peso fórmula en el problema? 238. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 2. Y si K vale 2, ya pues no, ya podemos dar nuestra fórmula molecular. Decimos la fórmula molecular debe ser, como la empírica es sodio 1, entonces la fórmula molecular debe ser sodio 2, azufre 1, ya, azufre 2. ¿La clave cuál sería? La E. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Difícil? Para nada, ¿no? Para nada. Pero eso sí hay que practicar, ¿no? Eso sí hay que practicar, porque acá se ve todo bonito, sencillo, easy, ¿no? Súper easy. Pero practícalo, pues. ¿Ya? No es complicado, ¿ah? No es complicado. Ya está. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? Ya, pues, pero tienes que practicar, pues, Walter. Tienes que practicar. ¿Ya? Si ustedes practican, se van a hacer expertos. A ver, sigamos. Bueno, la pregunta 7 es también referida a la fórmula empírica y molecular. Y entramos a los problemas de la guía, muchachos. ¿Ya? Entramos a los problemas. Ok, Andrés. Perfecto, Andrés. Perfecto. Muy bien. A ver, pregunta número 1. Mira, la composición del calcio. ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te están pidiendo? El porcentaje, el porcentaje, el porcentaje. ¿Qué pasó, Matías? Aunque practique, no me acuerdo. Tienes que practicar más. Muchachos, acá no hay secretos, ¿ah? O sea que no, que este es brujo. No, nada, muchachos, nada. No, este es superdotado. No, nada, muchachos. Nada. Todo es cuestión de práctica. Acá la palabra clave es práctica. Práctica. Si tú no dominas, es simplemente porque no estás practicando lo suficiente. Ujú. Así es, así es. ¿Ya? Acá no hay secretos. Aquí nadie más que nadie. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, en la pregunta 1 me piden indicar la composición del calcio. Bueno, ya hemos visto algo de composición, pues, ¿no? Ya hemos visto algo de composición. ¿Qué significa composición? El porcentaje. O sea, queremos saber qué porcentaje de calcio hay en el hiposulfito de calcio. ¿Alguien recuerda cómo se trabaja este tipo de problemas? ¿Alguien recuerda cómo se trabaja este tipo de problemas? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Debo calcular el peso fórmula, ¿no? El peso. Correcto, Rodri, muy bien. El peso fórmula en este caso del hiposulfito de calcio. Y me dan la fórmula, mira. Calcio SO2. A ver, empezamos.
Tenemos un calcio, tenemos 40. Le sumamos ¿cuánto? Azufre, que es 32, y le sumamos 16 por 2, que sería el oxígeno. Y está. Muy bien. ¿Cuánto salió todo, ah? ¿Cuánto salió todo? Ah, la D, perfecto, Rodri, perfecto. A ver, ¿cuánto salió todo? 40 más 32. A ver, sumen. 40 más 32 más otra vez 32. Todo sale 104. Perfecto, perfecto, perfecto. Y está, 104 UMAS. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Vamos a borrar eso porque está feito. Ya, ahora sí. Bueno, acá sale 104 UMAS. Ya, y no olvides que como te están pidiendo la composición del calcio, esta parte de aquí es la que le corresponde al calcio. Y esta parte de aquí me representa el 100%. ¿Qué digo? Estos 104, ¿no? En la segunda parte, ya digo, ¿no? Estos 104 me representan el 100%. Entonces la pregunta es, estos 40, ¿qué porcentaje de calcio me representarán? Entonces, haciendo operaciones, llegamos a que el porcentaje de calcio sería ¿cuánto? A ver, 40% entre 104, eso te está dando 38,46. 38,46%. Correcto, la respuesta sería dedito, ¿no? Dedito. Ya está. Problemita para calentar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Creo que todos han entendido. ¿Sí? Todos han entendido. Muy bien. Sigamos con la pregunta número 2. Te piden calcular la composición porcentual del sulfato de potasio, ¿no? 2 sale la A. Ok, André. Ok, ok, ok. Con A de André, perfecto. A ver, veamos, veamos. Bueno, acá tenemos que calcular todo, bueno, todito, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente calculamos el peso fórmula. A ver, ya, tipo examen, ¿ya? Decimos peso fórmula del K2SO4. K2SO4. Ya está. Sería potasio 39. Como hay 2, sería 2 por 39 más azufre sería 32 más oxígeno 16 por 4 o 4 por 16, como quieras. Listo. Entonces todo esto, ¿a qué sería igual? 2 por 39, ¿eso cuánto es? 78, ¿no? Acá sería 78, acá sería 32, y acá serían ¿cuántos? 64. Ya está. Entonces la suma, ¿cuánto sale? 100, 110, 170, correcto, 174. 174. Ya está. Entonces, no olvidar que esta parte es la que le corresponde al potasio, esta parte es la que le corresponde al azufre, y esta parte es la que le corresponde al oxígeno, y todo esto vendría a ser mi 100%, ¿no? Para plantear mi regla de 3. Ya. A ver, entonces decimos, primero voy a calcular el porcentaje de potasio. Entonces digo, ¿no? Si el 100% es 174, ¿qué porcentaje de potasio será 78? Y de acá me sale el porcentaje de potasio. Multiplicamos 100 por 78 y lo dividimos todo entre 174. 174. Eso nos da 44,83%. 44,83%. 44,83%. Ya redondeando 45, pues, ¿no? 45. Pero vamos a dejar el valor exacto. 2. Vamos a calcular ahora el porcentaje de azufre. Decimos 100% es 174. Pregunta, ¿qué porcentaje de azufre le corresponde a 32? A ver, ¿cuánto salió?
Sería 32 con dos ceritos entre 1,74. Sería 18,39. 18,39%. Bueno, esto lo podemos aproximar a 45. Aproximadamente es 45%. Aquí también podemos decir que esto es aproximadamente 18%. Entonces, ya para calcular el porcentaje de oxígeno, lo puedes calcular de esta manera, pero también podemos decir, ¿no? Decimos el porcentaje de potasio más el porcentaje de azufre más el porcentaje de oxígeno, todo suma al 100%. Como el porcentaje de potasio es 45, el porcentaje de azufre es 18, entonces podemos calcular cuánto es el porcentaje de oxígeno. ¿Ese porcentaje de oxígeno cuánto salió? Bueno, aproximadamente 37%, pues, ¿no? 37%. Por lo tanto, la clave sería avión. Almuerzo, ¿no? Almuerzo, claro que sí. Almuerzo. Aprovecho con lo que están almorzando, ¿no? Ya está, listo. Muy bien, muy bien. De esa manera se trabaja este tipo de ejercicios. Seguimos con la preguntita número 3. Pregunta número 3. Gracias, gracias. No, ustedes son los capos porque me están demostrando que están entendiendo, chicos. ¿Ya? Ustedes están entendiendo. Ustedes son los que tienen el mérito. A ver, la pregunta 3 dice, un óxido de hierro contiene 30% de hierro y 20% de oxígeno. Ah, mira, déjame decirte. A ver, dímelo tú, antes que te lo diga yo, dímelo tú. ¿Ese problema está bien planteado? ¿Ese problema está bien planteado? No, ¿por qué no? ¿Por qué no está bien planteado? Por el porcentaje, pues no, claro, pues claro. Te dicen 30 y 20, ¿no? O sea que suma 50%. Imposible, pues imposible. Claro, entonces vamos a cambiar ese datito, ¿ya? Para que haya clave. Para que haya clave, a ver, ¿qué te parece si lo cambiamos por, vamos a cambiar acá, en lugar de 30, le vamos a colocar, ¿qué te parece? 70, ¿ya? 70. Y obviamente, pues, ¿no? El porcentaje de oxígeno ya no debe ser 20, sino debe ser 30, ¿no? Ya está, listo. Ahora sí, vamos a trabajar con estos datos cambiados porque, bueno, anteriormente había un lapsus, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular la fórmula empírica. Muy bien. Bueno, para calcular la fórmula empírica hay una metodología, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿no? A ver, primero, ¿qué digo? Mi fórmula empírica debe tener esta forma, debe tener una cierta cantidad de hierro y una cierta cantidad de oxígeno. Entonces, mi problema es calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces, lo segundo es justamente calcular cuánto vale X. Pero X, ¿a qué va a ser igual? Sería el peso de hierro sobre el peso atómico del hierro. Y el valor de Y sería igual, a ver, al peso de oxígeno entre el peso atómico del oxígeno. Muy bien, entonces el peso de hierro no me lo dan de dato, pero lo que sí me dan de dato es el porcentaje, 70%. Ah, ya, entonces tengo 70 gramos de hierro, pues, ¿no? Y como el peso atómico de hierro es 56, divido entre 56. Por acá, 30 gramos de oxígeno entre 16. El primer cociente, gracias a Paloma, es 1,25. Y el segundo cociente, ¿cuánto salió, jovencitos? Perfecto, Rodri, 1,875. 1,875. 1,875. Ya está. ¿Recuerda qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Se divide, ¿no? No se olviden, ¿ah? Ya, a ver, se divide. Se divide ambas cantidades entre el menor valor. Ujú. Se divide entre 1,25 y acá también entre 1,25, con lo que estaríamos obteniendo ¿cuánto? Bueno, en el primer caso tendríamos 1, pero en el segundo caso, ¿cuánto tendríamos? 1,5. Cuidadito que me digas que esto es 2, ¿ah? Mucho cuidado. Ya, a ver, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Ahora multiplico. Ahora multiplico. Obviamente no por uno, ¿no? Podría ser por 2. Podría ser por 2. Claro, si yo multiplico por 2, acá también multiplico por 2. O sea, por el mismo número a ambas cantidades. Con lo que tendríamos acá 2 y acá tendríamos 3 y ya tenemos números enteros. Entonces, finalmente decimos la fórmula empírica que estoy buscando debe ser hierro 2. ¿Está? O sea, no hay nada nuevo, chicos, o sea, no hay nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Simplemente, mira, si eres ordenado, no vas a tener ninguna dificultad. Tienes que ir paso a paso, ¿no? Claro que un poquito rápido, ¿no? Para que ganes tiempo, pero siempre con orden, ¿ya? Eso es muy importante. Brasil, ¿no? Brasil. Claro que sí, Brasil. Pregunta 4. A ver, nos dicen la parte en masa de J en el compuesto JL es 40 y el porcentaje de L en el compuesto L2Q es 50%. Te piden calcular el porcentaje de J en el compuesto JQ. A ver, lo que yo estoy viendo es que me están hablando de compuestos diferentes. Mira, acá me hablan del compuesto JL, aquí me hablan del compuesto L2Q y luego me hablan del compuesto JQ. A ver, concéntrate en la pregunta. Mira, concéntrate acá en la pregunta. Te piden calcular el porcentaje del elemento J en el compuesto JQ. Muchachos, ¿qué cosa necesitamos para conocer el porcentaje de J en este compuesto? Bueno, necesitamos conocer cuál es el peso atómico de J y cuál es el peso atómico de Q para poder de esa manera calcular el peso fórmula de JQ y poder calcular el porcentaje que le corresponde a J. Pero no me dan directamente, pues no nos dicen, oye, dato, el peso atómico de J vale tanto y el peso atómico de Q vale tanto. No, no te lo dan, sino que te están dando condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera condición que se refiere al compuesto JL, vamos a plantear lo siguiente. Mira. Decimos acá, primero, primero, en el compuesto JL, mira, paso a paso, vamos de a poquito, ¿ya? En el compuesto JL, en JL nada más voy a poner, JL. Ya, ¿qué sucede en JL? Bueno, voy a calcular el peso fórmula, ¿está bien? El peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula de JL? ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula sumando el peso atómico de J más el peso atómico de L. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Es como que te digan, bueno, que tengas CO, carbono y oxígeno. ¿Cómo se calcula el peso fórmula de CO? Sumando el peso atómico del carbono más el peso atómico del oxígeno. Solamente que acá J y L no se conocen. Muy bien. Ahora, me has de dato que el porcentaje de J es 40%. El porcentaje de J es 40%. Ah, o sea que J es 40%. Pero ustedes recuerdan que en este compuesto el 100%, el 100% le corresponde a esta suma, al peso atómico de J más el peso atómico de L. ¿Está bien? Ese es mi 100%, esta suma. Pero ahora en el problema dicen que la parte que le corresponde a J, o sea, el peso atómico de J es 40%. 40% es el peso atómico de J. Ya, a ver, antes de seguir avanzando, ¿van a entender? Porque lo demás es parecido a esa parte, ¿ah? Perfecto, Rodri. Todos han entendido. No quiero que nadie vuele, ¿ah? ¿Ya? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ya, muy bien, avanzamos. Como todos han entendido, avanzamos entonces. Bueno, ya de acá resolvemos la regla de tres, pues nada más. A ver, Walter, ¿por qué 40 es J? Puede ser L también. No, es que el problema te lo dice, pues. Mira, Walter, el problema te lo dice. Te lo dice bien clarito, ¿ah? La parte masa de J, no de L. De J. No puede ser L.
Si quisieras trabajar con L, tendrías que poner acá 60%, porque la suma de los dos es 100%. Ujú, sí, ya, ok. Entonces, bueno, resolvemos, ¿no? Puedes trabajarlo así, mira. 100 sobre 40 es igual al peso atómico de J más el peso atómico de L sobre el peso atómico de J. A ver, un cero se va con un cero, mitad, miti, 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 miti. A ver, J pasa multiplicando, me queda 5J, 2 pasa multiplicando, sería 2J más 2L. Él pasa restando, tendríamos 3J igual a 2L. O sea, resolviendo, entonces ponemos acá, entonces llegamos a que 3 veces el peso atómico del elemento J va a ser igual a 2 veces el peso atómico del elemento L. Bueno, cada uno tiene su forma de resolver, ¿no? Algunos lo trabajan al ojo, ¿no? Otros con monedas. Bueno, ya cada uno tiene su método. Bueno, la cosa es que sacan esa respuesta, ¿sí? Otros miran al costado, que eso no se hace, ¿ya? Dos, dos. En el siguiente compuesto, ya. En el siguiente compuesto. Dos, dos. Luego me dicen, el porcentaje de L en el compuesto L2Q. Ahora vamos a trabajar en el compuesto L2Q. En L2Q. Hacemos lo mismo, ¿ah? Hacemos lo mismo. Decimos, el peso fórmula del compuesto L2Q se va a calcular como 2 veces el peso atómico del elemento L más una vez el peso atómico del elemento Q. Y todo eso me representa el 100%. O sea, 100% todo esto. 2 veces el peso atómico de L más el porcentaje de L, este compuesto es 50%. Ah, ya. 50% el porcentaje de L. Pero lo que le corresponde a L es 2 veces el peso atómico de L. 2 veces el peso atómico de L. ¿Ya? No olvides que todo esto es lo que le corresponde a L y eso es lo que le corresponde a Q. ¿Está bien? Otra vez. A ver, ahora sí mentalmente, ¿ya? Simplificas aquí, simplificas acá, que te va a quedar 2. Este 2 pasa multiplicando, te quedaría 4. Este 2 pasa restando, te va a quedar 2. O sea, 2 veces el peso atómico de L es igual al peso atómico de Q. Entonces, 2 veces el peso atómico de L va a ser igual al peso atómico de Q. Listo. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, en el compuesto JQ, 3 ponemos acá. 3. En el compuesto JQ. En el compuesto JQ, el peso fórmula del compuesto JQ, que sería el peso atómico de J más el peso atómico de Q, todo esto nos representa el 100%. O sea, 100% va a ser igual al peso atómico de J más el peso atómico de Q. ¿Sí? Entonces te están preguntando el porcentaje de J. El porcentaje de J, ¿no? ¿Cuánto es? Esto es lo que te preguntan. El porcentaje de J, ¿cuánto es? Entonces te das cuenta que lo que te está acá estorbando es el peso atómico de Q, ¿no? Esto es lo que me está incomodando, el peso atómico de Q. Entonces necesitamos conocer cuál es el peso atómico de Q, pero en términos de J. ¿Cuál es el peso atómico de Q en términos de J? Pero aquí vemos que el peso atómico de Q es 2 veces el peso atómico de L, pero 2 veces el peso atómico de L es 3 veces el peso atómico de J, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que el peso atómico de Q es 3 veces el peso atómico de J. O sea, esta parte de acá la podemos representar como simplemente 3 veces el peso atómico de J. Entonces, ¿qué nos quedaría?
3 veces el peso atómico de J más una vez el peso atómico de J, acá nos quedaría 4 veces el peso atómico de J. Se va el peso atómico de J con el peso atómico de J, me quedaría acá 4, cuarta 1, cuarta 25. Por lo tanto, X será igual al 25%. Entonces la clave sería la letra B. Eso es, muy bien, André, muy bien, Rodrigo. Sí sale 25%. Así es. ¿Ya? Así es. Muy bien. Veamos ahora entonces la pregunta número 5, muchachos. Pregunta número 5. Me pide indicar verdadero o falso según corresponda. En la primera proposición me dicen la masa molar del nitrato de litio es 69 gramos por cada mol. Y te dan de datos, ¿no? Los pesos atómicos de cada elemento. Entonces veamos, pues, ¿no? Veamos. Esto es sencillo porque ustedes ya saben calcular masas molares. A ver, primera proposición. Veamos, ¿cómo se calcula la masa molar del nitrato de litio? Litio 1, nitrógeno 1, oxígeno 3. A ver, sería una vez el peso atómico del litio, que es 7, más una vez el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 3 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. A ver, acá me sale 48 más 14, serían 62. 62 más 7 me da 69 gramos por cada mol. Y es justamente lo que aparece aquí, por lo tanto la primera proposición sería verdadera. Verdadero. 2. Algo parecido, pero ahora para el cloruro de potasio. A ver, colocamos masa molar del cloruro de potasio, KCl, igual. Sería la masa atómica del potasio, que es 39, más la masa atómica del cloro, que es 35,5. La respuesta acá, ¿cuánto salió? 74,5. Y no olvides que las unidades de la masa molar son gramos por mol. Por lo tanto, sería entonces también correcto, ¿no? Verdadero, dice acá, verdadero. Finalmente, para la parte 3, la B. O sea que es falso. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular aquí entonces la masa molar del sulfato de potasio. Masa molar, ponemos acá K2SO4. Ya está. Entonces sería 2 veces el peso atómico del potasio, que sería 39 por 2. Más una vez el peso atómico del azufre, que sería 32. Más 4 veces el peso atómico del azufre, del oxígeno, que es 16. Entonces, ¿cuánto sale todo esto? A ver, acá sale 64. 64 más 32 sale 96. A 96 súmale 78. ¿Cuánto saldría? 174, ¿no? 174. ¿Sí sale 174? A ver, fíjate. Gramos por cada mol. Bueno, entonces sería falso. Falso, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. Clave entonces la letra B. ¿No sale 174? ¿Seguro? A ver, vamos a ver. 78 más 32 más 64. Sí sale. Sí sale 174. Bueno, muy bien. Entonces la clave sería la letra B. Clave la letra B. Está sencillo, ¿no? Sencillo. Pregunta 6. ¿En cuál de los siguientes casos hay el mayor número de moles de átomos? Ya, a ver. La 6 sale la A. La 6 sale la A. Ok, perfecto. Perfecto. A ver, vamos a ver. Alternativa A. Alternativa A. En la alternativa A, estamos trabajando con el carbono. Con el carbono.
Entonces aquí vamos a plantear, de rojito voy a plantear mi teoría, o sea, lo que yo tengo en mi cabecita, ¿ya? ¿Qué sabemos del carbono? ¿Qué sabemos del carbono? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Sabemos que un mol de carbono tiene una masa de ¿cuánto? 12 gramos, ¿o no? Claro, como el peso atómico del carbono, como el peso atómico del carbono es 12, entonces un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono. Ya, entonces ahora en el problema ¿qué te están diciendo? Que tú tienes 24 gramos de carbono. Ah, ya, entonces decimos, si un mol de carbono, si un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono, pregunta, ¿cuántas moles de carbono habrán en 24 gramos de carbono? Bueno, aquí al ojo, N ¿cuánto sale? 2 moles, ¿no? 2 moles de átomos de carbono. ¿Está bien? 2 moles de átomos de carbono. Para la parte B. Aunque la parte B la podemos hacer acá. O aquí mejor ya. Aquí. B. En la parte B tenemos carbonato de calcio. Ojo, cuidado, ¿ah? Cuidado. A ver, en la parte B tenemos carbonato de calcio. Entonces voy a colocar acá de rojito que un mol de carbonato de calcio contiene un mol de calcio, contiene un mol de carbono y contiene 3 moles de oxígeno. O sea que en total, ¿cuántas moles de átomos tienes? ¿No? Fíjate, un mol de carbonato de calcio tiene, fíjate en la fórmula, acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 3. Un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Esto lo hemos hecho, ¿ah? O sea, tienes un mol de átomos de calcio, un mol de átomos de carbono y 3 moles de átomos de oxígeno. Otra vez, tenemos un mol de átomos de calcio, un mol de átomos de carbono y 3 mol de átomos de oxígeno. En total, ¿cuántas moles de átomos tienes? En total, ¿cuántas moles de átomos tienes? Uno más 3 serían en total 5 mol de átomos. 5 mol de átomos en total. Entre oxígeno, carbono y calcio hay 5 moles de átomos. Ahora, en el problema me dan los gramos de carbonato de calcio. Entonces debo llevar toda esta relación a masa. Por ejemplo, un mol de calcio, ¿cuánto pesa? 40 gramos. Un mol de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos. 3 moles de oxígeno, ¿cuánto pesan? 48 gramos. Si tú sumas esas tres cantidades, llegamos a 100 gramos. O sea, 100 gramos de carbonato de calcio, podemos decir que contienen 5 moles de átomos. No sé si se dan cuenta de ese detalle. En 100 gramos de carbonato de calcio encontramos 5 moles de átomos. Entonces yo puedo plantear acá una regla de 3. Digo, si 100 gramos de carbonato de calcio contienen 5 moles de átomos, 5 moles de átomos, pregunta, ¿cuántas moles de átomos estarán contenidos en 20 gramos de carbonato de calcio? Entonces aquí resolviendo, el valor de N, ¿cuánto sería? 20 a 1, 20 a 5, quinta 1, N vale un mol. Un mol. ¿Está bien? N vale un mol. Entonces, en 20 gramos de carbonato de calcio hay un mol de átomos en total. Luego tenemos por acá la parte C. La parte C. Por acá hacemos la parte C. Sí, por acá hacemos la parte C. En la parte C me hablan del cloro, ¿no? Del cloro. Pero nosotros sabemos que un mol de cloro 2 contiene 2 moles de cloro, 2 moles de átomos de cloro.
Ya, entonces acá, cada mol de cloro pesa 35.5 gramos, ¿sí? 35.5 gramos. Ya, entonces por 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 71 gramos, ¿no? 71 gramos. Acá tenemos entonces 71 gramos de cloro, ¿no? 71 gramos de cloro, o sea, tendríamos por acá lo mismo, ¿no? Serían 71 gramos de cloro 2. 71 gramos de cloro 2. Y está. Entonces podemos hacer una regla de 3, mira. Hacemos una regla de 3. Para esta regla de 3 vamos a trabajar acá con 71 gramos de cloro y 2 moles de átomo de cloro. Entonces, ¿qué decimos aquí? ¿Qué decimos aquí? En 71 gramos de cloro gaseoso hay 2 moles de cloro. Por lo tanto, aquí el valor de N, ¿cuánto sería? 2. Porque es justamente la cantidad que te da, mira. 71 gramos de cloro gaseoso, pero tú por definición sabes que 71 gramos de cloro gaseoso contiene 2 moles de átomo de cloro. Luego tenemos por aquí la parte de... Tenemos ozono. A ver, ozono. Ozono. Bueno, un mol de ozono está formado por 3 moles de átomos de oxígeno. 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces, cada mol de átomo de oxígeno pesa 16 gramos. 16 por 3 serían 48 gramos de oxígeno, que sería la misma masa que contiene este mol de ozono, ¿no? ¿Está? Entonces, justamente acá te están diciendo, ¿no? Mira, 48 gramos de ozono, ahí están los 48 gramos de ozono. ¿Cuántos moles de átomos tiene? 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces acá podemos ver que el valor de N, en este caso, sería 3. En 48 gramos de ozono hay 3 moles de átomos de oxígeno. Finalmente, para la parte E. En la parte E tenemos 18 gramos de glucosa. Entonces vamos a analizar a la glucosa. Un mol de glucosa, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, contiene 6 moles de átomos de carbono, contiene 12 moles de átomos de hidrógeno y también contiene 6 moles de átomos de oxígeno. O sea que en total contiene 6 más 12 más 6 serían 24 moles de átomos. 24 moles de átomos. Acá me dan gramos de glucosa. Ah, ya, hay que calcular entonces la masa de un mol de glucosa. Cada mol de carbono pesa 12 gramos. 12 por 6 serían 72 gramos. 72 gramos de carbono, 12 gramos de hidrógeno, 16 por 6 serían 96 gramos de oxígeno. Si tú sumas estas cantidades te va a dar 180 gramos. O sea, 180 gramos de glucosa la puedes relacionar con cualquiera de estas cantidades. Como me están pidiendo calcular el número de moles de átomos, bueno, pues no, decimos entonces que cada 180 gramos de glucosa estamos viendo que contienen 24 moles de glucosa, contiene 24 moles de átomos, entonces 18 gramos de glucosa, ¿qué cantidad de átomos tendrá? Puedes plantear una regla de 3, aunque también lo puedes sacar al ojo, ¿no? ¿Cuántos moles de átomos hay acá? Si para 180 hay 24, para 18 habrá ¿cuánto? 2,4. Te piden cuál de los siguientes casos hay el mayor número de moles de átomos. Aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Entonces la respuesta sería la letra D. En el ozono es que encontramos la mayor cantidad de moles de átomos. Muy bien, André, muy bien. Ya, entonces, bueno, aquí queda pues no bien claro de que es muy importante
saber interpretar una fórmula y además de eso, poder conocer la relación que hay entre las moles y también entre la masa de cada uno de los componentes. Sigamos con la pregunta 7. Nos piden calcular cuántos moles de átomo de oxígeno hay en 200 gramos de carbonato de calcio. Obviamente, pues no, el oxígeno es un componente del carbonato de calcio. Entonces sería muy conveniente poder establecer la, la interpretación de un mol de carbonato de calcio. La D, perfecto. A ver, analicemos un mol de carbonato de calcio. Un mol de carbonato de calcio. Entonces, como acá hay calcio 1, carbono 1 y oxígeno 3, vamos a encontrar un mol de átomos de calcio, un mol de átomos de carbono y también 3 moles de átomos de oxígeno. 3 moles de átomos de oxígeno. Ahora, en el problema me hablan de gramos de carbonato de calcio. Lleva todo esto a masa. A ver, un mol de calcio, ¿qué masa tiene? 40 gramos, ¿no? Aquí tenemos 40 gramos de calcio. Acá tenemos 12 gramos de carbono. Esto lo tienen que hacer ustedes bien rápido, ¿ah? A 16 por 3 serían 48 gramos de oxígeno. O sea que acá tenemos 100 gramos de carbonato de calcio. Ya está. Pero me están pidiendo los moles de átomos de oxígeno, ¿no? 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces lo que tendríamos que relacionar aquí serían estas cantidades, ¿no? Estos 100 gramos de carbonato de calcio y estas 3 moles de átomos de oxígeno. Entonces podemos plantear una regla de 3, ¿no? Decimos, ¿cómo? Como 100 gramos de carbonato de calcio contienen 3 moles de átomos de oxígeno, eso es lo que nosotros hemos visto de nuestro análisis, entonces, del problema, ¿qué te están pidiendo? Te están diciendo, ¿no? ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno estarán contenidos en 200 gramos de carbonato de calcio? Bueno, se van los gramos con los gramos, 2 ceros se van con 2 ceros, 2 pasan multiplicando, por lo tanto, el valor de aquí, ¿cuánto sale? 6, ¿no? Serían 6 moles de átomos de oxígeno. La clave sería en este caso la letra D. Clave, la letra D. Muchachos, ustedes dirán, no, qué cargoso el profe, ¿no? Pero, jóvenes, esta parte es básica. Esta parte es súper, archi, mega, ultra importante de que ustedes la entiendan. Si ustedes no entienden esta parte, van a tener dificultad en poder asimilar lo que es el concepto de soluciones que viene más adelante. Entonces, por favor, es muy, muy importante que entiendan estas relaciones. ¿Es claro para todos, muchachos? Ok. Si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Me avisan. Perfecto. Perfecto, Jaime. Sigamos con la pregunta 8. Me dicen, en 596 gramos del compuesto ácido salicílico hay 2,6, por eso era 24 moléculas. Te piden calcular la masa en gramos de un mol de este compuesto. 8 sale la A. Perfecto, perfecto. A ver, en este problema me están hablando de la masa de un mol de este compuesto. O sea, me están pidiendo la masa molar, ¿no? La masa molar. Claro, la masa molar es la masa de un mol de un compuesto, pero expresado en gramos. ¿Está bien? Entonces, lo que debo hacer aquí es obtener los gramos que hay por cada mol. Pero, ¿aquí habrá un mol? ¿O cuántas moles hay acá? Me están diciendo que 596 gramos es lo que le corresponde a 2,6 por eso a las 24 moléculas. Entonces podríamos trabajar de la siguiente manera. Fíjate.
vamos a calcular el número de moléculas, ¿ya? El número de moléculas. Vamos a colocar acá. Sabemos que un mol de ácido, contiene una determinada masa, que la voy a llamar W, y además de eso contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. 6,022 por 10 elevado a la 23 serían moléculas. Eso es lo que nosotros sabemos por definición. ¿O no? Claro, un mol de cualquier compuesto, en este caso un ácido, contiene una masa que es igual a su masa molar, expresada en gramos, y contiene esta cantidad de moléculas. Pero ahora en el problema me están diciendo que lo que tenemos son 596 gramos. Y además me dicen que la cantidad de moléculas que hay es de 2,6 por 10 elevado a la 24 moléculas. Entonces nosotros podríamos resolver esta parte de la regla de 3. Entonces simplemente vamos a decir acá, ¿no? Un mol de ácido, fíjate, tiene una masa, la cual contiene esta cantidad de moléculas, el número de Avogadro de moléculas. Ya, a ver, resolviendo, ¿cuánto quedaría? Bueno, acá te va a quedar 10, ¿no? 10. Acá te va a quedar 10, acá se va este ya es a la 23, acá te quedaría únicamente 26. Entonces habría que multiplicar 596 por 6,02 y todo esto dividido entre 26. Eso nos está dando 137,99. Resolviendo, sale que el valor de W es 137,99. Sí, pues redondeando sale la letra A. ¿Ya? Definición nada más. ¿Ya? Definición. Pregunta número 9. Te piden, ¿cuál es la masa molecular en gramos por mol del compuesto formado por calcio, carbono y oxígeno? Si el porcentaje de oxígeno es el cuádruple del porcentaje de carbono y el porcentaje de calcio es los 2/3 de la suma de los porcentajes de carbono y de oxígeno. A ver, por ahí André me indica que sale la B, muy bien. Bien, André. Entonces vamos a colocar los datos que nos están dando. Primero me dicen que el compuesto está formado por calcio, carbono y oxígeno. Bueno, entonces lo primero que voy a plantear acá es lo siguiente. El porcentaje de oxígeno es el cuádruple del porcentaje de carbono. Luego me dicen que el porcentaje de calcio es los 2/3 de la suma del porcentaje de carbono y el porcentaje de oxígeno. Ahí está. Pero mira, acá tenemos oxígeno, tenemos carbono y tenemos calcio. Tenemos tres incógnitas, pero tenemos solamente dos ecuaciones. Me faltaría una tercera ecuación para poder resolver este sistema. Entonces, una tercera ecuación sería de que la suma de los porcentajes de los tres elementos es 100%. O sea, el porcentaje de oxígeno más el porcentaje de carbono más el porcentaje de calcio, todos ellos suman 100%. Entonces ya tenemos tres ecuaciones. Mira, a esta le llamo alfa, a esta de acá le llamo beta, y esta de acá le llamo, no sé, pues gamma, por decirlo, ¿no? Gamma, listo. Entonces vamos a reducir todo a una sola variable, ¿ya? A una sola variable. Por ejemplo, de repente podríamos reducir todo, no sé, pues, ¿qué te parece
A ver, de repente a calcio, ¿no? Calcio. O a ver, acá, el porcentaje de oxígeno es 4 veces el porcentaje de carbono. Ya, entonces podríamos reemplazar alfa en beta. A ver, si reemplazamos la ecuación alfa en la ecuación beta, ¿qué nos quedaría? En lugar de colocar porcentaje de oxígeno, pones 4 veces el porcentaje de carbono. Entonces sería 5 veces el porcentaje de carbono, sería 10 tercios, ¿no? 10 tercios. El porcentaje de calcio debe ser entonces igual a los 10 tercios del porcentaje de carbono, ¿no? Del porcentaje de carbono. Ya está. Correcto, Imanol. Muy bien. Ya, ahora ya tenemos para reemplazar aquí. Entonces podríamos trabajar en gamma, en gamma, en gamma. Ahí está, en gamma. Tenemos acá porcentaje de oxígeno, pero en lugar de colocar porcentaje de oxígeno, podríamos colocar 4 veces el porcentaje de carbono. A ver, lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar todo. Tengo acá porcentaje de oxígeno para que no te pierdas porcentaje de carbono. Y acá tenemos porcentaje de calcio igual 100%. Ya, esa es la ecuación gamma. Pero este porcentaje de oxígeno, ¿a qué es igual? A 4 veces, 4 veces el porcentaje de carbono, ¿no? 4 veces el porcentaje de carbono. Ya, muy bien. ¿Y el porcentaje de carbono a qué es igual? El porcentaje de carbono a qué será igual, muchachos. Ahora lo voy a escribir acá, ¿ya? Para no confundirnos. Ya, a ver. Será 4 veces el porcentaje de carbono. 4 veces el porcentaje de carbono. Y está. Pero el porcentaje de carbono sería los 3 décimos del porcentaje de calcio, ¿no? Sería los 3 décimos del porcentaje de calcio. 3 décimos del porcentaje de calcio. Y está. Entonces, ¿qué nos quedaría? Mitad aquí, mitad acá sería 2 quintos, ¿no? 2 por 3 sería 6 quintos del porcentaje de calcio. Pero lo voy a colocar directo para no hacer mucho número, ¿ya? Sería mitad 2, 6 quintos. 6 quintos del porcentaje de calcio. Ya está. Y el porcentaje de calcio, el porcentaje de carbono, perdón, el porcentaje de carbono, ¿a qué sería igual? O uno más sencillo, a ver. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Hay diferentes formas de poder sustituir. Lo que estoy viendo es que acá podríamos trabajar de repente todo en función del porcentaje de carbono, ¿no? Para no complicarnos mucho, muchachos. O sea, al final lo que queremos es buscar la forma más sencilla. Acá sería 4 veces el porcentaje de carbono más el porcentaje de carbono más el porcentaje de calcio, que serían los 10 tercios del porcentaje de carbono. Y todo eso suma 100%. Ya, así. Entonces acá tenemos 5 más 10 tercios. ¿Eso cuánto te da? 15 más 10 serían 25 tercios. 25 tercios igual a 100. Te queda acá 25 a 1, 25 a 4, 4 por 3 sería 12. O sea que resolviendo de acá, sacamos que el porcentaje de carbono es del 12%. Si el porcentaje de carbono es del 12%, reemplazas en alfa y te quedaría que el porcentaje de oxígeno sería de ¿cuánto? 48%. ¿Está bien? Ahora, si conoces esos dos porcentajes, ya puedes calcular, pues, ¿no? Cuál es el porcentaje de calcio. 12 más 48 te da 60%, por lo tanto, el porcentaje de calcio debe ser el 40%. Ya está. Y te piden cuál es la masa molecular en gramos por mol del compuesto formado por calcio, carbono y oxígeno. Ya pues, entonces, ¿cuál sería la fórmula empírica? La fórmula empírica debe ser, a ver, debe tener calcio, carbono y oxígeno, ¿no? El valor de X a qué sería igual. X sería para el calcio, sería 40 sobre 40, eso te da 1. El valor de Y sería la masa de carbono, pero la masa de carbono sería 12.
Acá también te da 1. Y para el oxígeno tendrías que dividir el porcentaje de oxígeno, que es 48, entre el peso atómico del oxígeno, que es 16, y te sale 3. Entonces de aquí podemos deducir que la fórmula empírica sería, ¿no? Calcio 1, carbono 1, oxígeno 3. Si te piden la masa molecular, bueno, no sería masa molecular, pero no debe ser masa molar. Claro, porque es un compuesto iónico. A ver, entonces la masa molar debe ser 40 más 12 más 48. La masa molar, ¿cuánto salió? 100, ¿no? 100 gramos por cada mol. Entonces la clave sería la letra B. Correcto, Imanol. Muy bien. Muy bien, Francis. Bueno, a continuación tenemos la pregunta número 10. Te dicen, al quemar 2,371 gramos de carbono, se formaron 8,688 gramos de óxido de carbono. Y te piden calcular la fórmula empírica, ¿no? ¿Cuál es la fórmula empírica? Bueno, me dicen de que voy a quemar carbono. Cuando te dicen quemar, escúchame bien, ¿eh? Cuando te dicen quemar, eso significa que, bueno, en este caso el carbono va a reaccionar con el oxígeno. Quemar es una combustión, ¿ya? Y me dicen que como resultado de esta combustión se va a formar un óxido de carbono. Bueno, en realidad se puede formar el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Como no sé qué se va a formar, le pongo CX o Y, ¿no? Entonces, justamente lo que me piden calcular es la fórmula empírica de este compuesto. Lo que me dicen es que quemamos 2,371 gramos de carbono. 2,371 gramos de carbono. Y me dicen que se forma 8,688 gramos de óxido. 8,688 gramos de este óxido. Muchachos, si tenemos 2,371 gramos de carbono y se está formando 8,688 gramos de óxido, la pregunta es, ¿qué cantidad de oxígeno ha reaccionado? ¿Qué cantidad de oxígeno ha reaccionado? La diferencia, pues, ¿no? Muy bien, Imanol, sería 6,317. 6,317 gramos. Claro, la suma de estas dos cantidades tiene que ser igual a esta cantidad. Esto obedece a un principio conocido como el principio de conservación de la masa. Muy bien, entonces tenemos por acá la masa de carbono y también tenemos la masa de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos calcular el valor de X y el valor de Y. Entonces el valor de X, tú sabes que se calcula dividiendo, en este caso, la masa de carbono entre el peso atómico del carbono, y el valor de Y se va a calcular dividiendo el peso de oxígeno entre el peso atómico del oxígeno. Ya, entonces, ¿el peso de carbono cuánto es? 2,371. Acá no me dan porcentajes, acá ya me dan la masa, entre 12. Y la masa de oxígeno sería 6,317 entre 16. Entonces, bueno, al dividir entre 16, este cociente, a ver, primero acá, 2,371. Lo dividimos entre 12, esto nos sale 0,1976. 0,1976. A ver, y el otro cociente sería 6,317 entre 16, esto nos da 0,3948. 0,3948. Entonces dividimos ambas cantidades entre el menor valor, que sería este de aquí, 0,1976. Aquí también 0,1976. Esto me está saliendo 1,9980, ¿no? Esto me sale 1,9980, lo cual lo podría aproximar a 2. Bueno, ya casi me sale 1 exactamente.
Entonces, por lo tanto, la fórmula empírica que me están pidiendo sería carbono 1, oxígeno 2. La clave sería la letra B. Así es, ¿no? Muy bien, 1 y 2. 1 y 2. Pregunta número 11. Sí, pues, ¿no? Es el dióxido de carbono. Me dicen, una muestra de 2,12 gramos de cobre se ha calentado. Es lo mismo, te lo dejo de tareita, ¿ya? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Te dan 2,12 gramos de cobre y te dan la cantidad de óxido. Hace la diferencia, obtiene la cantidad de oxígeno, divide 2,12 entre 63,5, ¿no? Y después entre 10 y te sale lo mismo. A ver, avancemos con la pregunta 12. Si nos queda tiempo, regresamos y hacemos la pregunta 11. Pero la pregunta 11, como te digo, es una copia, ¿no? Una copia. A ver, 12 dice, una muestra de cierto compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene 40% de carbono, 6,66 de hidrógeno y 53,33 de oxígeno. Y te piden calcular la fórmula verdadera. Muchachos, ¿cuál es la fórmula verdadera? ¿La empírica o la molecular? ¿Cuál es la verdadera? ¿La empírica o la molecular? La molecular. Claro, la verdadera es la molecular. ¿Ya? La empírica es la mínima, chicos. ¿Ya, muchachos? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es calcular la fórmula empírica. Bueno, mi fórmula empírica debe tener la siguiente forma. A ver, vamos a colocar acá. Voy a calcular primero la fórmula empírica. La fórmula empírica debe ser, ¿no? Carbono X, hidrógeno Y, oxígeno Z. Calculemos cuánto vale X. A ver, X va a ser igual. Como somos tromes en esta parte, ponemos directamente en magia. Sería 40, ¿estamos de acuerdo? Entre 12. Yo creo que todos están de acuerdo acá, ¿no? El valor de Y a qué será igual. Por si acaso Y son las moles de hidrógeno. O sea que tenemos que trabajar con 6,66 entre 1. Y Z es para el oxígeno, ¿no? O sea, sería 53,33 sobre 16. ¿Está bien así? ¿O quieren que le ponga peso entre peso atómico? Ya no, pues no, ya no, porque creo que es el quinto problema que estamos haciendo de fórmula empírica, fórmula molecular. En todo caso me avisan, ¿ya? En todo caso me avisan. A ver, en el primer caso tendríamos 40 entre 12. Eso nos está dando, mira, 3,33. 3,3333, ya está. Bueno, acá me sale 6,66. Y en el último caso nos está saliendo 53,33 entre 16, ¿no? Entre 16. Esto nos da otra vez 3,3331. Y está. Entonces dividimos a todos entre 3,33, ¿no? Claro, a todos entre 3,33. Y está. Entonces, ¿cuánto nos sale? 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, esto es 2 y esto es 1. Entonces, tu fórmula empírica debe ser carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Calcula de una vez el peso fórmula de la fórmula empírica que has hallado. Sería, a ver, carbono 12, hidrógeno 1, como hay 2 hidrógenos, multiplica por 2, más 16. ¿Cuánto salió? 30, ¿no? 30 UMA, ¿no? 12 más 16, 28 más 2, 30. Correcto, André. Y ahora vamos a calcular cuánto vale K. ¿Cómo se calculaba acá, muchachos? Dividiendo los pesos fórmula. En el numerador va el peso fórmula de la FM y aquí el de la Fe, ¿no? Ya, entonces, en el numerador, ¿quién va? ¿Quién va? 60, pero porque dicen por dato, calcule la fórmula verdadera si su masa molar, o sea, la masa molar de la fórmula molecular es 60 gramos por mol. Y en el denominador sería 30 gramos por mol. Tú sabes que numéricamente la masa molar es igual a la fórmula, peso fórmula.
Entonces acá el valor de K sería 2. Finalmente, la fórmula molecular, o sea, la fórmula verdadera, sería carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Profe, no hay clave. Sí hay clave, claro que hay clave, porque esto es lo mismo que tú pongas carbono 1, hidrógeno 3, carbono 1, oxígeno 1, hidrógeno 1. Ahí están los dos carbonos, ahí están los 4 hidrógenos y ahí están los dos oxígenos. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Sigamos con la preguntita número 13. Te piden calcular la masa en gramos de dióxido de carbono que hay en esta cantidad de moléculas de este gas. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es analizar. Vamos a analizar un mol de CO2. ¿Ya? Un mol de CO2. Eso lo pongo de rojito. A ver, un mol de dióxido de carbono, yo sé que tiene una masa de ¿cuánto? Caserito, ¿no? Sería 44 gramos. 44 gramos. Y contiene el número de Avogadro, que sería en este caso, mira, le dije, ¿no? En algunos casos van a redondear el número de Avogadro a 6. Este es uno de esos casos. ¿Cómo te das cuenta? Porque acá solamente hay un 3. Si tú colocas 6.022 por eso la 23, te sale un número decimal y no hay respuesta decimal. Entonces acá lo que yo estoy viendo es que han trabajado con este valor. 6 por 10 elevado a la 23 moléculas. A eso me refería. ¿Entendido? ¿Está bien? Ya, esto es lo que nosotros podemos ver. Ahora, vamos entonces a plantear una regla de 3. ¿Ya? Vamos a plantear una regla de 3. Entonces decimos, como 44 gramos de dióxido de carbono contienen 6 por 10 a la 23 moléculas, entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué masa, W, le corresponde a 3 por 10 a la 24 moléculas? Este 10 a la 24 es 10 a la 23 por 10. 10 a la 23 se va con 10 a la 23, tercia 1, tercia 2, mitad, mitad, serían 22 por 10, 220, ¿no? 220. 220. 219. 219. Ah, de repente pues no es trabajando con el valor exacto, 6.022 por 10 a la 23. ¿No? De repente André ha trabajado con 6,022 por 10 a la 23. Ahí te podría salir claro, ¿no? 219. Bueno, trabajando de esta manera con el número entero, entonces W me estaría saliendo 220 gramos. ¿Ya? 220 gramos. Ahora, si trabajo con el valor exacto, lo más probable es que le salga este valor, ¿no? 219. ¿Ya, chicos? Muy bien. Pregunta 14. Pregunta 14. Me piden calcular el número de átomos de oxígeno que hay en 4,9 gramos de ácido fosfórico. Bueno, entonces, una vez más, hacemos un análisis del ácido fosfórico. Decimos, tengo un mol de ácido fosfórico. Aquí, según la fórmula, hay 3 moles de hidrógeno, tenemos un mol de fósforo y tenemos 4 moles de oxígeno. 4 moles de oxígeno, o sea, 4 moles de átomo de oxígeno. Muy bien, ahora, en masa, ¿no? En masa. Acá tenemos 3 moles de hidrógeno, estos son 3 gramos de hidrógeno. Un mol de fósforo tiene una masa de 31 gramos. Y 4 moles de oxígeno tienen una masa de 64 gramos de oxígeno. Si sumamos estas cantidades, acá tenemos 98 gramos
de ácido fosfórico. Entonces me piden calcular el número de átomos de oxígeno. Y las respuestas están en términos de Na. Pero no olvides que un mol lo puedes representar como el número de Avogadro. Entonces, esta cantidad, 4 mol, para ti significa 4 veces Na átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. ¿Está? Y como te piden calcular los gramos de ácido fosfórico, vamos a trabajar también con esta cantidad. Entonces voy a plantear una regla de 3 diciendo lo siguiente. Como 98 gramos de ácido fosfórico contienen 4 veces el número de Avogadro átomos de oxígeno. Entonces la pregunta es 4,9 gramos de ácido fosfórico. Muy bien, a ver. Entonces sería, ¿no? 4.9 por 4 y todo entre 98. Eso me está dando 0,2. 0,2. Por lo tanto, el valor de X me sale 0,2 veces el número de Avogadro. La clave sería la letra B. Clave la letra B. Entonces, no olviden, muchachos, que hablar de mol significa trabajar con el número de Avogadro, ¿no? Un mol, Na. Un mol es Na, o sea que acá tenemos 4 Na átomos de oxígeno. Pregunta 15. Bueno, la pregunta 15, si se dan cuenta, es bien parecida a un problema que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? ¿Lo hacemos o vamos a la pregunta 16? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos la pregunta 15? A ver, vamos a trabajar la pregunta 15, ¿ya? Dice, el porcentaje de oxígeno en este compuesto es 25%. Entonces, primero vamos a trabajar este compuesto en JO2, O es oxígeno, dice, ¿no? O2L. Su peso fórmula me va a representar el 100%. JO2L. Sería el peso atómico de J más 2 veces el peso atómico del elemento oxígeno más una vez el peso atómico del elemento L. Entonces, toda esta suma me representa 100%, o sea, 100% será el peso atómico de J, que no lo conozco, más 2 veces el peso atómico del oxígeno. 16 por 2 sería 32, más el peso atómico del elemento L. Ya está. Pero me dice que en este compuesto el 25% es de oxígeno, ¿no? El porcentaje de oxígeno es 25%. Ya, entonces 25% es lo que le corresponde al oxígeno, que sería 32. Entonces, a ver, vamos a operar. 100 entre 25, eso me da 4. 4 por 32, 32 pasa restando, me quería 3 por 32, 96. Entonces llegamos a que la suma del peso atómico de J más el peso atómico de L suma 96. Ya está. Esto lo llamo alfa. Alfa. ¿Está bien? O sea, resolviendo esta regla de 3, llegamos a esta relación de la suma de los pesos atómicos de J y de L, 96. 2. Ahora vamos a trabajar en el compuesto JO3. En el compuesto JO3. Decimos, este peso fórmula de JO3
sería, ¿no? El peso atómico de J más 3 veces el peso atómico del elemento oxígeno. O sea, 100 veces, perdón, 100% va a ser igual al peso atómico del elemento J, más sería 3 por 16, 48. 48, ya está. Pero el dato que me da el problema es que el porcentaje de J es 50%. O sea, 50% tiene que ser igual al porcentaje de J, que vendría a ser el peso atómico de J nada más. Bueno, esto lo divido y acá me da 2, él pasa restando y me sale que el peso atómico de J es 48. Acá resolviendo, decimos que el peso atómico de J es 48. Si el peso atómico de J es 48, quiere decir entonces que el peso atómico de L también es 48. Decimos entonces en alfa, en alfa. En alfa, el peso atómico del elemento L, L, ¿no? L, también tiene que ser 48 para que la suma me dé 96. Muy bien. Bien, calcular la masa molecular de este compuesto JOL2, parte 3. La masa molecular en gramos por mol. Bueno, eso es masa molar, ¿no? Masa molar. Masa molar del compuesto JOL2. JOL2. ¿Cómo se calcula? Sería el peso atómico de J más el peso atómico del oxígeno más 2 veces el peso atómico del elemento L. Ya, entonces acá sería ¿cuánto? Pues sería 48 más 16 más 2, creo, muchachos. 3 por 8, 24, 12, 144, 160, ¿no? 160. Serían 160 gramos por cada mol. Muy bien, sale la A. Sale la A. Listo. Sale la A. Eso es. Sigamos entonces con la pregunta número 16. Me hablan del fósforo blanco y me dice que se utiliza en equipos incendiarios, ya que se enciende de forma espontánea al exponerse al aire. ¿Cuántos gramos de fósforo se requieren para producir 568 gramos de P4O10? ¿No? P4O10. A ver, vamos entonces a analizar este compuesto, P4O10. A ver, si entonces por acá, yo tengo un mol de P4O10. Ya, pero en un mol de este compuesto vamos a encontrar 4 moles de oxígeno, 4 moles de oxígeno, ¿y qué más? ¿Y qué más? 10 moles de oxígeno. Perdón, 4 moles de fósforo, ¿no? 4 moles de fósforo. Aquí serían 4 moles de fósforo y 10 moles de oxígeno. 4 moles de fósforo y 10 moles de oxígeno. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? Ya, ahora en masa. Ahora en masa. Tenemos acá 10 moles de oxígeno. 10 moles de oxígeno. Cada mol de oxígeno pesa 16 gramos. 16 por 10 serían 160 gramos de oxígeno. 160 gramos de oxígeno. Ahora, acá hay un detalle, muchachos, ¿ah? Aquí hay un detalle. Si bien es cierto, acá tengo 4 moles de fósforo, pero también podría decir que tengo un mol de P4. Es como que te diga, ¿no? A ver, cuando yo tengo un mol de O2, este es lo mismo que te diga que tengo 2 moles de O. O si te digo que tengo un mol de O3, esto es lo mismo que te diga 3 moles de O. ¿Me entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Ahora en masa. Cada mol de oxígeno pesa 16 gramos. 16 por 3 sería 48. 48 gramos. O sea que cada mol de O3, ¿cuánto pesa? 48 gramos. Te digo esto porque el problema está referido a la cantidad de gramos de P4, no de P. Entonces, en lugar de colocar 4 moles de P, 4 moles de P,
yo estos 4 moles de P los podría trabajar de repente como un mol de P4. Un mol de P4. Entonces, como puedes ver, la masa de 3 moles de oxígeno son numéricamente iguales a la masa de un mol de O3. O sea, la masa de 4 moles de fósforo son numéricamente iguales a la masa de un mol de P4. Como la masa de un mol de fósforo es 31, 31 por 4, ¿cuánto te da? 124, ¿no? 124. Entonces lo que tenemos acá son 124 gramos, que podrían ser de P o de P4. ¿Entendido? Entonces, la suma de ellos, ¿cuánto sería? 284. 284 gramos de fósforo 4, oxígeno 10. Ahí está. Entonces, ten presente esta equivalencia, ¿ya? Sí, porque a veces algún chico se equivoca, ¿no? Y no, es diferente, ¿no? Numéricamente es lo mismo. Numéricamente es lo mismo, porque están formados por esa cantidad de átomos. Muy bien, entonces planteamos una regla de 3, pues. Tenemos gramos de P4, acá están los gramos de P4, y gramos de P4 o 10. Entonces acá decimos, como 284 gramos de P4 o 10 contienen 124 gramos de P4, entonces, ¿cuántos gramos de P4 W se requieren para producir 568 gramos de P4 o 10? Tanto, el peso, ¿cuándo tiene que salir? A ver, multiplica, multiplica, ¿cuánto te saldría? 200, sí, pues, sería 568 multiplicado por 124 y todo esto entre 284. Y me sale 248. 248. ¿Ya? 248. Saldría la clave de la letra C. ¿Está bien? La letra C. Entonces, no confundir, ¿ah? No confundir. O sea, numéricamente son iguales, ¿ah? Numéricamente son iguales, ¿ya? La masa de 4 moles de fósforo es numéricamente igual a la masa de 1 mol de P4. Sigamos con la pregunta 17. Dice, si la masa fórmula de este compuesto es 232, calcule la masa fórmula del N2OX. Entonces, para poder calcular la masa fórmula de este compuesto, yo necesito conocer cuánto vale X. Entonces, para conocer X, voy a trabajar con el primer dato, con la primera parte. Entonces digo acá, parte 1, parte 1, parte 1. Me están diciendo la masa fórmula, o sea, el peso fórmula. El peso fórmula de este compuesto, hierro 3OX, me dicen que es de 232. Pero ¿cómo se calcula el peso fórmula? Sería 3 veces el peso atómico del hierro más X veces el peso atómico del elemento oxígeno. Entonces, toda esa suma me tiene que dar 232. Entonces acá tendríamos 3 veces el peso atómico de hierro, que es 56. Lo vamos a pasar a restar. Sería entonces 232 menos 3 veces el peso atómico del hierro. Y esto lo dividimos entre el peso atómico del oxígeno, que es 16. Entonces resulta que X vale 4, ¿no? De acá el valor de X es igual a 4. Si X vale 4, entonces ya podemos trabajar en la segunda parte. Me piden calcular la masa fórmula. Ya, entonces la masa fórmula del N2OX, ¿no? Pero como X vale 4, sería N2O4. Sería igual. 2 veces el peso atómico del nitrógeno, que sería 14, más 4 veces el peso atómico del oxígeno, que sería 16. Por lo tanto, el peso fórmula 28, 28 más 64, bueno, eso sale 92. 92.
Listo. Eso es. Muy bien, sí, pues sale la D, ¿no? Sale la D. ¿Ya? Sale la D. A ver, ¿tenemos tiempo todavía para un ejercicio? Claro que sí. Pregunta número 18. Hacemos la 18 porque se parece a la anterior, ¿ah? Ustedes dirán, ¿hacemos la 18 o la 19? ¿Qué dicen? La 18 se parece a la 17. ¿Hacemos la 18 o hacemos la 19? ¿La 19 sí o no? Claro, claro que sí. A ver, me dice que tiene 32 gramos de óxido férrico. Te piden determinar cuántos moles de hierro están presentes en dicha cantidad de sustancia. Entonces acá, muchachos, vamos a analizar un mol de óxido férrico para ver qué contiene. Hicimos un mol de óxido férrico, hierro 2, oxígeno 3, contiene 2 moles de hierro, tiene que guiar fórmula, y contiene también 3 moles de oxígeno. 3 moles de oxígeno. A ver, ahora en masa. Cada mol de hierro pesa 56 gramos, por 2 serían 112. 112 gramos de hierro, y 6 por 3 serían 48 gramos de oxígeno. En total tenemos entonces que cientos de cantidad de sustancia, ¿no? Ahora, en el problema me piden calcular los moles de hierro, ¿no? Los moles de hierro. Bueno, los moles de hierro los tenemos aquí, miren. Aquí están los moles de hierro. Están presentes en 32 gramos de óxido férrico. Y por acá tengo óxido férrico en gramos. O sea que yo voy a plantear una red de 3 con estas dos cantidades. Entonces decimos, ¿cómo como 160 gramos de óxido férrico contienen 3 moles de oxígeno? Eso es lo que hemos visto en nuestro análisis. En el problema me están pidiendo, entonces decimos, 32 gramos de óxido férrico, que es el dato del problema, ¿cuántos moles de hierro tendrán, no? N. Entonces resolvimos por 2 y por 2, 0.6. 0.6 moles. Entonces la clave acá sería la letra E. Clave la letra E. Así es, muchachos, así es. A ver, luego tenemos por aquí la pregunta número 20, ¿no? La pregunta número 20. Bueno, es algo parecido a lo que hemos visto ya en la pregunta 19. ¿Sí? A ver, la planteamos. A ver, repito, creo que tenemos un minuto, ¿no? Tenemos un minuto. A ver, vamos a aprovechar el tiempo. Chicos, vamos a ver. Tenemos trióxido de azufre, entonces acá analizamos, decimos, tengo un mol de SO3. Al toque nomás, ya decimos un mol de azufre y contiene 3 moles de oxígeno. Ahí está. Ahora, oxígeno. Ahí está, oxígeno. En más, acá serían 32 gramos de azufre y acá serían 48 gramos de oxígeno. Las suben en estas cantidades. Me están pidiendo cuántos átomos de oxígeno. Bueno, pero como habíamos visto anteriormente, estos 3 moles de oxígeno, tú los puedes interpretar como que hay 3 veces el número de Avogadro átomos de oxígeno. Es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. ¿Está bien? O sea, en lugar de decir 3 moles de oxígeno, decimos 3 Na átomos de oxígeno. Y por otro lado te dan para trabajar los gramos de trióxido de azufre que están acá. Entonces tu regla de 3 la planteas con estas cantidades, pues, ¿no? Dices, si 80 gramos de trióxido de azufre contienen 3 Na átomos de oxígeno, la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno estarán contenidos en 400 gramos de trióxido de azufre? Por 5, entonces X sería igual. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Jovencitos, fue un gustazo haber compartido con ustedes estas 4 horas, ¿no?, intensas de química.
Espero que les haya sido de provecho. En todo caso, si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a los problemas, en los primeros minutos de la próxima clase estamos conversando. ¿Ok? Listo, jovencitos. Practiquen bastante y cuídense mucho, ¿ya? Cuídense mucho, que esta enfermedad todavía no pasa. Nos vemos, muchachitos. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias, profesor. Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego, profesor, cuídese. Igualmente, Liz. Chao, chao, nos vemos.